Hola, bienvenidos. Continuando con el examen físico del recién nacido, vamos a hablar en esta segunda parte sobre el examen de cada sistema corporal. Recordemos que los recién nacidos se examinan de inmediato en la sala de partos al nacimiento para asegurar que la transición a la vida extrauterina avance sin dificultad. Luego, y es el tema a tratar en esta parte de la disertación, corresponde realizar la exploración física completa del neonato dentro de las primeras 24 horas de vida, con una tercera evaluación exhaustiva antes del egreso institucional. Iniciemos la evaluación física completa y detallada con el examen de la piel del recién nacido. Comenzamos con la observación del color y la textura de la piel. Apreciar cualquier hematoma, laceración, petequia que puede haberse originado en el proceso del parto. Un recién nacido sano es rosado. Podemos observar esta coloración fundamentalmente a nivel de labios y mucosas. Aunque la acrocianosis, o sea, la presencia de manos y pies azuladas, es común en las primeras 24 a 48 horas de vida. La piel de los pacientes prematuros es fina y traslúcida, con mayor cantidad de venas visibles. La piel de los posmaduros o postérminos es agrietada y descamada, sobre todo a nivel de manos y pies. La palidez excesiva o ictericia observadas en el primer día de vida de un recién nacido son hallazgos anormales. Corresponde, por lo tanto, seguimiento, control clínico y evaluación sobre la necesidad de exámenes complementarios. En esta diapositiva podemos observar un cuadro donde se enumeran algunas características normales y potencialmente anormales de la piel de un neonato. Dentro de las características normales se mencionan el color rosado o rosado pálido, textura suave, descamación fisiológica, y se mencionan hallazgos cutáneos comunes como eritema tóxico, presencia de lanugo, vérmix gaseoso o unto sebáceo, milium, mancha mongólica, hemangiomas planos, fenómenos vasomotores como piel marmórea y acrocianosis, sobre los cuales voy a referirme a continuación. También se enumeran o mencionan características potencialmente anormales como palidez e ictericia del primer día de vida, cianosis, edema, petequias, equimosis, sudoración, que requerirán del seguimiento clínico y de exámenes complementarios determinados por el profesional que realiza la evaluación. Hablemos de hallazgos cutáneos comunes del recién nacido sano. Entre las lesiones cutáneas neonatales hay un grupo denominado dermatosis neonatales transitorias, que son benignas y con una evolución limitada a las primeras semanas o meses de vida. En la mayoría de los casos estas lesiones no requieren tratamiento, pero es fundamental su reconocimiento y realizar un buen diagnóstico diferencial para poder tranquilizar a los padres y evitar conductas terapéuticas innecesarias que puedan ser iatrogénicas. Repasemos las más importantes. Primeramente me voy a referir al milium o milia, que es un conjunto de pápulas de color blanco perlado o amarillento que aparecen en la cara de los bebés, sobre todo en zona de mejillas, frente, mentón y nariz. Afecta al 40% de los recién nacidos de término.
Las pápulas son pequeños quistes llenos de queratina. La milia se resuelve espontáneamente en el plazo de un mes. Seguidamente hablamos de miliaria. La miliaria es una dermatitis vesiculosa o pustulosa secundaria a la retención intraepidérmica de la secreción glandular écrina. Se distinguen 4 variedades: cristalina, también conocida como sudamina, rubra, pustulosa, como la observada en la imagen de la diapositiva, y profunda. Es probable que el calentamiento exagerado por el exceso de ropa o sobreabrigo contribuya a la patogenia de la miliaria. Hablemos ahora de manchas mongólicas, también conocidas como manchas de Baltz. Se tratan de nevus, más frecuentes en el recién nacido de raza negra o en los asiáticos. Se localiza en la dermis profunda de la región lumbosacra, puede extenderse a la región glútea e incluso hasta los hombros, pudiendo aparecer, aunque de forma infrecuente, en otras zonas, en otras localizaciones como extremidades o cara. Se origina por la proliferación de melanocitos formadores de un pigmento de color azul pizarra o gris. Desaparece gradualmente en el curso de los primeros años de vida, aunque en algunos casos persiste durante la infancia o hasta la edad adulta. Voy a referirme ahora a uno de los hallazgos cutáneos comunes más frecuentes del neonato, que es el eritema tóxico del recién nacido. Como dije, es la erupción más frecuente en el neonato y afecta a aproximadamente la mitad de los recién nacidos de término, siendo rara en los prematuros. Las lesiones aparecen entre el primero y el tercer día de vida, aunque pueden hacerlo más tardíamente. Es asintomática, benigna, autolimitada y de etiología desconocida. Se compone de pápulas, máculas eritematosas, pústulas o combinación de lesiones cuyo número varía de escasas a varios centenares que se unen en placas. Desde el punto de vista histológico, son pápulas con acumulación de eosinófilos justo debajo de la unión dermoepidérmica. No requiere de tratamiento y desaparece en forma espontánea. Compromete cara, tronco y extremidades, pero respeta palmas y plantas. Se postula que probablemente se trate de una reacción de la piel neonatal a estímulos mecánicos o térmicos. En esta diapositiva podemos observar otros signos o hallazgos cutáneos frecuentes del recién nacido, como la coloración o signo del arlequín y las ampollas de succión. La coloración en arlequín es un trastorno vasomotor benigno y transitorio en el que la mitad longitudinal del cuerpo adopta una coloración eritematosa con blanqueamiento simultáneo de la otra mitad. Entre ambas mitades se encuentra una neta demarcación en la línea media. En ocasiones la línea de demarcación puede ser incompleta, respetando la cara y los genitales. No se producen cambios de la frecuencia respiratoria, reflejos pupilares, tono muscular, ni la respuesta a estímulos externos. El cambio de color tipo arlequín es más frecuente en el prematuro, pero puede verse hasta en el 10% de los recién nacidos a término. No se conoce la fisiopatología de este fenómeno, pero no tiene significado patológico. No requiere tratamiento y desaparece en el curso de las 3 primeras semanas de vida. Con respecto a las ampollas de succión, son causadas por la succión intensa del feto intraútero.
Están presentes al nacer y suelen ser ampollas de tipo flácidas, cerosas, de 5 a 20 milímetros y rodeadas de piel normal. Las localizaciones características son borde radial del antebrazo, muñeca, mano, parte dorsal del pulgar y del dedo índice. Observemos aquí en este video las manchas mongólicas que presenta esta bebé en su espalda. Una distribución difusa, bien marcada de este hallazgo en la piel. ¿Cómo están? Mi nombre es Vargas Jorge, soy residente de neonatología del Hospital Materno Infantil y en esta parte les voy a hablar sobre el examen físico de cabeza y cuello. Bueno, es importante realizar una inspección de la morfología, tamaño, buscando retracción y hematomas. La forma de la cabeza está relacionada con el modelaje que ocurre durante el pasaje por el canal de parto. Y antes de repasar los hallazgos más importantes, vamos a repasar los reparos anatómicos más relevantes que podemos encontrar, como vemos en esta imagen, la fontanela anterior y la fontanela posterior, ¿sí? Que su tamaño varía de acuerdo, en realidad varía de acuerdo a la edad gestacional. La fontanela anterior es más de tipo romboidal y la fontanela posterior es más piriforme. Las suturas, también es muy importante valorar las suturas, las cuales son móviles, se pueden encontrar aproximadas, superpuestas, y uno de los hallazgos más importantes, que puede ser el cabalgamiento o diastasis de las suturas significativas, que estas deben ser estudiadas, como así también áreas de depresión o áreas de reblandecimiento del cráneo. El edema de los tejidos blandos y los hematomas sobre la zona de presentación, como el caput succedaneum o el cefalohematoma, son hallazgos comunes en un parto de vértice. Para poder interpretar estos hallazgos, vamos a hacer un repaso de la anatomía del cuero cabelludo. En la siguiente diapositiva, donde observamos en un corte sagital del cuero cabelludo de la anatomía del recién nacido, observamos las diferentes capas, desde la capa externa hacia la interna. Encontramos la piel, ¿sí? El tejido celular subcutáneo, ricamente vascularizado, seguido de la aponeurosis. Posterior a eso le sigue el tejido conectivo subgaleal, periósteo y la calota craneana. En la siguiente diapositiva podemos observar dónde se deposita el hematoma de acuerdo a las capas o de acuerdo a la anatomía de la cabeza del recién nacido. En la primera imagen observamos el caput succedaneum, que es un edema del tejido celular subcutáneo, a diferencia del cefalohematoma, que es la imagen del medio, la cual la sangre se deposita entre el periósteo y la calota craneana por arriba, o sea, por arriba del hueso. Y en la hemorragia subgaleal, el depósito o el acúmulo del hematoma se produce entre el periósteo y la aponeurosis subgaleal. En la siguiente imagen se observa claramente el caput succedaneum, que es un hallazgo muy frecuente y de resolución espontánea. Consiste en la acumulación de líquido sero sanguinolento en el tejido celular subcutáneo del cuero cabelludo, que no respeta las suturas y, como dijimos, de resolución espontánea, generalmente entre las primeras 24 a 72 horas, y se produce por la compresión de la pared vaginal en un trabajo de parto prolongado. Vemos acá nuevamente imágenes de recién nacidos con caput. Es importante recalcar que es una patología de resolución espontánea, que no requiere una intervención de urgencia ni es motivo de derivación. Continuando con los hallazgos más comunes, podemos observar el cefalohematoma
como dijimos, es la acumulación de sangre en la calota y el periósteo, y se produce y se origina por traumatismo obstétrico tangencial. Se caracteriza por ser de consistencia dura, respeta la sutura, suele ubicarse en la región parietal, se manifiesta generalmente entre las primeras 24 o 48 horas, y a diferencia del caput succedaneum, este es de resolución espontánea, pero demora de 2 semanas hasta 3 meses. Y por último, aunque no es un hallazgo frecuente, voy a nombrar a la hemorragia subgaleal. Como dijimos, es la acumulación de sangre en el espacio subgaleal, puede llegar a contener hasta 240 mililitros de sangre, se produce por la ruptura de las venas emisarias, que puede llegar a ser desde una hemorragia sutil hasta masiva, se caracteriza por cruzar las líneas de las suturas, puede extenderse desde la zona periorbitaria hasta la región occipital, generalmente, y esto es lo más importante, que puede producir un shock hipovolémico hasta un cuadro severo de anemia, y si tiene un manejo oportuno puede resolver de entre 2 a 3 semanas, pero tiene una elevada morbimortalidad. A modo esquemático podemos observar en la imagen la hemorragia subgaleal, cómo se extiende desde la región orbitaria hasta la región de la nuca o occipital, y en este corte coronal también cómo se puede extender y convertirse en una hemorragia masiva. Podemos ver acá la imagen de una hemorragia subgaleal grave que pone en compromiso la vida del recién nacido, y esta requiere de un manejo intensivo más especializado. En esta diapositiva pasamos a realizar el examen físico de la cara. Es muy importante realizar una inspección observando la simetría y desarrollo general de la misma. Observar también su tamaño en relación al resto del cuerpo, en relación a la cabeza. Es muy importante evaluar los rasgos faciales en busca de rasgos faciales toscos, valorar el tamaño y la forma de la frente, valorar la implantación capilar, valorar la forma de las cejas. Al valorar las estructuras oculares, además de valorar su tamaño, como así también la distancia entre ambos ojos, podemos observar en esta imagen el espacio que hay o la distancia entre cada pupila, valorar la distancia entre cada epicanto, el epicanto interno y el epicanto externo. Y otra forma importante de valorar es el puente nasal. Valorar el puente nasal, generalmente podemos valorar puentes nasales anchos que nos vayan a llamar la atención. Es importante también a nivel de los pabellones auriculares, realizando una inspección general, valorar su implantación, la forma de los pabellones auriculares en relación al resto de la cara, valorar también la forma y la ubicación de la boca y el tamaño y la situación del maxilar inferior en relación a la cara. Más adelante, en las siguientes diapositivas, describiremos específicamente cada región de la cara. Al realizar el examen físico de los ojos, debemos valorar su separación, forma e inclinación. Un hallazgo común es el leve edema bipalpebral, el cual se produce en el recién nacido al pasar por el canal del parto. Otro hallazgo es la presencia de epicanto. Este es un pliegue de piel del párpado superior que cubre el ángulo interno del ojo
y está relacionado con personas de origen asiático, pero también relacionado a síndromes genéticos o síndromes de Down. El tamaño de la pupila y forma de la misma podemos valorarla a través de la respuesta a la luz. Esta también es importante para descartar opacidad del cristalino y la córnea. Si contamos con oftalmoscopio, con este podemos realizar el reflejo rojo para descartar alguna patología ocular grave como catarata o tumor. La oreja del recién nacido es un importante marcador en algunos temas como pérdida auditiva y síndromes genéticos. Para ver su forma, estructura y posición, repasaremos su anatomía. Como vemos en esta imagen, se encuentra el pliegue mayor, que se denomina hélix, seguido de una fosa denominada fosa triangular. A su vez lo sigue un segundo pliegue que se denomina antihélix. Encontramos el trago, el antitrago y el lóbulo. Es muy importante valorar la permeabilidad también del conducto auditivo. Recordemos que la oreja es una formación cartilaginosa cubierta de piel, la cual se encuentra móvil, y su posición, que podemos encontrar en el recién nacido, suele estar relacionada con la posición intraútero. Para valorar la posición e implantación normal, se puede determinar dibujando una línea horizontal imaginaria desde el canto interno de los ojos hasta el hélix. Si el hélix se encuentra por debajo de esta línea, las orejas tienen una implantación baja, lo que sugiere la presencia de anomalías congénitas. Otros hallazgos frecuentes pueden ser los hoyuelos auriculares y apéndices cutáneos preauriculares, como vemos en esta imagen. Estos se suelen denominar mamelones. Si son bilaterales, pueden estar asociados a formaciones o malformaciones genitourinarias. La nariz. Su forma y tamaño puede ser variada, pero esta puede estar asociada al modelaje facial y a su posición intraútero. Como sabemos, el recién nacido es respirador nasal, por eso la falta de permeabilidad puede generar dificultad respiratoria grave. Una de las causas más frecuentes de obstrucción de las fosas nasales en el recién nacido es la atresia de Coanas. Esta es una malformación o una alteración congénita que puede presentarse uni o bilateral. Se manifiesta con un recién nacido con dificultad respiratoria grave, con cianosis en reposo, pero rosado cuando llora. En el caso de que fuese bilateral, puede requerir de intubación endotraqueal o de una habilitación de la vía aérea oral por medio de una cánula. Como sabemos, las cánulas orales se clasifican en 0,0, que son para neonatos prematuros o de bajo peso, y las 0, que son para neonatos de término. El diagnóstico de la atresia de Coanas es diagnóstico endoscópico y de corrección quirúrgica, pero como vemos en esta imagen, una de las formas para sospechar la atresia de Coanas es la imposibilidad de introducir una sonda nasogástrica por la fosa nasal. En esta diapositiva pasamos a hablar del examen físico de la boca. Es importante valorar la simetría, color e integridad, valorar la apertura de la boca y con dedo enguantado palpar paladar duro y blando, observando también el tamaño y forma de la lengua. Uno de los hallazgos comunes son las perlas de Epstein o dientes natales. Como vemos en la imagen de la izquierda, las perlas de Epstein son formaciones quísticas que se encuentran en la línea media del paladar duro y blando, que son de resolución espontánea y que no requieren intervención. Los dientes natales, es importante valorar la erupción, si es una erupción completa, y si son dientes móviles, que estos deben ser removidos porque corren riesgo de una aspiración.
En esta imagen vemos algunos hallazgos frecuentes. Uno de ellos es la macroglosia. La macroglosia y la protrusión de la lengua es un signo de alarma y puede estar asociado a algunos síndromes genéticos como el síndrome de Down. Es importante valorar también la movilidad de la lengua, ¿sí? Valorar el frenillo, si es un frenillo corto, este puede influir en su alimentación, en la succión del recién nacido. Es importante también a la apertura bucal valorar el paladar blando y paladar duro. Una patología frecuente puede ser la fisura alveolo-palatina. Es importante diferenciar si esta es unilateral o bilateral. Y como vemos en esta foto, los dientes congénitos, ¿sí? Cuando vemos un diente congénito hay que valorar si es una erupción completa y, como dijimos anteriormente, valorar su movilidad. Al examen físico del cuello debemos realizar una inspección valorando la forma y longitud del mismo. Como sabemos, el cuello del neonato es habitualmente corto y grueso, aunque el acortamiento excesivo, como así también la presencia de piel redundante o pliegue graso posterior, como cuello alado, como vemos en esta imagen, suelen estar asociados a algunos síndromes, como por ejemplo el síndrome de Down. Al realizar la palpación del cuello, es importante valorar su movilidad, realizar una extensión en búsqueda de masas. Habitualmente la tiroides no se palpa, por eso ante la presencia de tumoraciones es importante descartar bocio congénito, quistes tiroglosos, entre otros. Un signo patológico frecuente suele ser la tortícolis congénita. Esta se manifiesta con la inclinación de la cabeza hacia un lado, con la dificultad en la rotación de la misma, como vemos en la imagen de abajo a la derecha. Esta patología se produce por una malposición del recién nacido intraútero y suele requerir de fisioterapia, que esta puede demorar de 2 a 3 meses. Y para finalizar el examen físico de cabeza y cuello, los invito a ver en la siguiente diapositiva otro signo patológico frecuente que puede ser la fractura de clavícula. Les brindamos ahora un video académico en el cual podemos evaluar un examen físico de la cabeza y el cuello de un recién nacido normal. Cómo evaluamos suturas, fontanelas, cómo vemos las dimensiones de la cabeza del bebé, la cara, las orejas, la implantación de las orejas, la simetría. Continuando con las suturas, tenemos sutura coronal, tenemos sutura sagital, fontanela anterior. Nos vamos a la parte posterior y tenemos fontanela posterior, tenemos sutura lamboidea y vemos todas las dimensiones cefálicas en el bebé, si no hay caput, si no hay cefalohematoma, vemos la implantación de las orejas, la simetría que hay en la carita del bebé, vemos los ojos, cómo son los ojos, la nariz, podemos observar el milium, todo lo que hemos hablado en la conferencia del segmento cabeza y cuello. En la palpación del cuello es muy importante tener en cuenta un hallazgo que se puede sobre todo encontrar en bebés macrosómicos mayores de 4 kilos o bien con 4 kilos al nacer, que por este peso hayan tenido un parto distóxico. Este hallazgo es una lesión que es la fractura de clavículas, o bien es más frecuente que sea unilateral, es decir, de una sola clavícula. Para esto vamos a hacer una maniobra suave de caminado sobre ambas clavículas. Se va a evaluar la parte superior del esternón y a partir de allí localizamos las clavículas del neonato. Como vamos a ver ahora la maniobra, cómo se la realiza en el próximo video.
vamos a observar la palpación del cuello, evaluación sobre todo del signo de la tecla, descartar la fractura de clavículas. Esto es muy importante en los bebés recién nacidos, sobre todo macrosómicos mayor a 4 kilos o 4 kilos, en los cuales hay que evaluar realizando una maniobra suave sobre las clavículas que no haya traumatismo. Hola, soy la doctora Adriana Cazón, soy médica de planta del Servicio de Neonatología del Hospital Público Materno Infantil y a mí me toca referirme a los temas de tórax y abdomen en el examen físico del recién nacido sano. El examen de tórax del recién nacido comienza con la inspección. Debemos ver la forma, la simetría, los movimientos torácicos. El tórax del recién nacido es cilíndrico como un barril. Esto quiere decir que el diámetro antero-posterior y transversal son similares y las costillas se encuentran en posición horizontal. Observamos los movimientos del tórax que deben ser simétricos. La presencia de movimientos asimétricos nos pueden indicar que estamos en presencia de un neumotórax o de defectos congénitos como la hernia diafragmática congénita o patología tumoral pulmonar. Evaluamos la frecuencia respiratoria. Normalmente el recién nacido maneja respiraciones entre 30 y 60 respiraciones por minuto con un mínimo esfuerzo respiratorio en la etapa de transición. La presencia de signos de dificultad respiratoria como la taquipnea, el quejido, el uso de músculos accesorios, el tiraje subcostal, intercostal, supraesternal, implican que estamos frente a una patología que necesita una atención específica de urgencia. A nivel del esternón podemos ver la depresión o el abombamiento de la zona esternal. Es lo que llamamos el pectum excavatum o el pectum carinatum o tórax en quilla. A nivel de mamas debemos ver la distancia y simetría de las glándulas mamarias. El distanciamiento llamado hipertelorismo mamario nos puede indicar que estamos frente a un problema genético. También se pueden observar pezones supernumerarios como un hallazgo normal. Las mamas del recién nacido pueden estar agrandadas al nacer por influencia hormonal materna y pueden segregar un líquido blanco conocido con el nombre de leche de brujas. Este hallazgo se resuelve en las primeras 2 semanas y tenemos que saber que es un hallazgo habitual y normal. Aquí tenemos el aumento de tamaño de las glándulas mamarias del recién nacido. Evaluémoslo en las distintas imágenes. Aquí vemos la secreción de leche de brujas, algo normal y frecuente de consulta médica. Aquí vamos a evaluar un tórax de un recién nacido normal. Evaluemos su forma, la simetría, los movimientos torácicos, en donde también tenemos que tener en cuenta los pezones mamarios y glándula mamaria. A continuación vamos a observar en imágenes y videos cómo valorar el tórax en el examen de un recién nacido normal y algunas variantes patológicas relevantes que pueden requerir de una derivación oportuna. Algunos de estos videos fueron realizados en nuestra unidad. En este video vamos a evaluar qué es lo importante del segmento del tórax en inspección, palpación y auscultación. Siempre observar detalladamente. Cuente las respiraciones durante 1 minuto completo cuando el bebé está en reposo y tranquilo. Por lo general, la respiración es irregular. El ritmo debe ser entre 30 y 60 respiraciones por minuto. He aquí un ejemplo de un bebé respirando muy rápido con ritmo alterado del tórax.
Se puede ver aleteo nasal en algunos bebés con problemas respiratorios. Escuche durante 1 minuto con el estetoscopio la frecuencia cardíaca, si tiene estetoscopio. La frecuencia debe ser entre 100 y 160 pulsaciones por minuto. Otro signo a tener en cuenta repasando es el quejido. No olvidemos que esto es muy notorio de dificultad respiratoria. ¿A qué apunta esta diapositiva? A valorar qué es lo normal. Recordemos que la frecuencia respiratoria normal es entre 30 y 60 respiraciones por minuto. Hay un fácil esfuerzo respiratorio y lo patológico es cuando la frecuencia respiratoria es mayor a 60 por minuto o menor de 30 más respiración laboriosa, que es el tiraje visto anteriormente. Y el quejido. Esto es muy importante, ya lo vamos a ver en las próximas conferencias cuando se hable de lo patológico, pero lo que nos tiene que ir quedando es el reconocimiento de un bebé cuando hay quejido, porque tenemos que saber que ese bebé necesita asistencia inmediata. De alguna manera yo tengo que mejorar en el bebé sobre todo capacidad residual, se dice, es decir, hay que mejorar, lo que nos tiene que quedar hasta ahora es una buena oxigenación en el bebé y para esto mejorar la zona alveolar en ese bebé. Es importante también el aleteo y el jadeo, que eso es un signo grave ya, es un signo de paro cardiorrespiratorio. Pero volviendo al quejido, el quejido, bien, es algo que vamos a evaluar muy detenidamente con este sonido. Seguimos con sistema cardiovascular, donde primeramente observamos el color de la piel y mucosas en búsqueda de cianosis. Acá es importante distinguir la acrocianosis, que es un hallazgo normal en las primeras 24 a 48 horas en un recién nacido, de localización en palmas y plantas de pies. De la cianosis central, que es la coloración azulada, que se observa en lengua, zona peribucal y mucosas. Esta es causada por desaturación de la sangre arterial, por problemas cardíacos o respiratorios. La hemoglobina no transporta oxígeno. Esto da un color morado o cianótico al recién nacido por aumento de la hemoglobina reducida a valores superiores de 3 a 5 miligramos por decilitro. Seguimos palpando los pulsos femorales, que pueden estar aumentados de intensidad por persistencia del ductus arterioso permeable, pueden estar disminuidos en presencia de shock o pueden estar ausentes por malformaciones cardíacas como la coartación de aorta. Como parte de la valoración del sistema cardiovascular, evaluamos la perfusión de la piel. La perfusión refleja el gasto cardíaco y la forma de evaluarla es con el tiempo de relleno capilar. Como vemos en las imágenes, valoramos el relleno capilar realizando una leve compresión a nivel del tórax, liberamos y contamos los segundos hasta que la piel vuelve a su coloración normal. Un retardo de más de 3 o 4 segundos nos indica problemas en la perfusión del recién nacido. Este es un examen cardiovascular, estamos realizando la palpación de pulsos, braquial, radial, normales en este bebé. Vemos el lecho unguial, que esté correcto, que no tenga signos de isquemia. Y vamos a ir a ver el relleno capilar. Se va a tomar en el neonato a nivel principalmente de la circulación central, en la altura del apéndice sigmoides. Por debajo palpamos suavemente por 5 segundos
Bien, realizamos una leve presión y levantamos. Al levantar se evalúa un relleno capilar menor a 3 segundos. Lo mismo podemos hacer a nivel de la rodilla. Bien, hacemos una presión por 5 segundos, suave, y vamos a evaluar posterior a esto cómo es el relleno capilar en este bebé. Es menor a 3 segundos. Tenemos cianosis, acrocianosis porque recién nació, bien, y este es otro bebé en donde estamos haciendo auscultación. Vamos a hacer en los 4 focos principales del área precordial: mitral, pulmonar, tricuspidio y aórtico. Siguiendo con el examen físico por sistemas, pasamos a la valoración abdominal, donde vamos a evaluar la forma y simetría del abdomen. El abdomen del recién nacido es normalmente redondeado y más protuberante en comparación con el tórax, como podemos ver en las siguientes imágenes. El agrandamiento excesivo o distensión, como el abdomen excavado, requieren estudios o valoración especializada, pues pueden deberse a diversas patologías. El agrandamiento o distensión puede ocurrir por organomegalias como la hepatomegalia, esplenomegalia, puede producirse por ascitis, y si la distensión se asocia a presencia de movimientos peristálticos, es muy sugestivo de oclusión intestinal. Por otra parte, el abdomen excavado asociado a dificultad respiratoria es un signo de alta sospecha de hernia diafragmática congénita. La palpación tanto superficial como profunda nos permite evaluar la tensión, detectar masas palpables y organomegalias. Tener en cuenta que la separación o diastasis de músculos rectos, como la hernia umbilical, son hallazgos comunes en bebés sanos. La hernia umbilical es un hallazgo normal, pero puede preocupar mucho a la madre y a la familia, por lo que es habitual encontrar al recién nacido con fajas, monedas o botones en el ombligo. Debemos explicar a la madre que no tiene efecto perjudicial y que en su mayoría se resuelven en los 3 o 4 primeros años de vida. Por último, la inspección del cordón umbilical. Aquí debemos tener en cuenta la presencia de 3 vasos, las 2 arterias umbilicales y la vena umbilical. La presencia de una arteria umbilical única nos debe llevar a descartar malformaciones renales. Como así también el cordón ancho, debemos descartar la presencia de tejido intestinal porque puede ser ocasionada por ónfaloceles pequeños. Es importante en la inspección del cordón umbilical recordar que vamos a tener una vena que es de paredes finas, uno la puede reconocer porque es de mayor calibre, y 2 arterias que son de paredes gruesas y son de menor calibre en la luz. Esto me asemeja, y es por eso que lo pusimos en esta diapositiva, a una carita de paleta de payaso, en donde mis 2 arterias están azules. Esto tiene un significado. Las 2 arterias son sangre poco oxigenada, es decir, estaban trayendo sangre en la circulación fetal poco oxigenada, bien, es decir, carboxioxigenada. Y la vena, en cambio, lleva sangre muy oxigenada. Esto a nivel de la circulación fetal. Por eso es el color rojo. Es muy importante saber que la presencia de tejido intestinal en el cordón umbilical es lo que da esta malformación conocida como ónfalocele, que vamos a ver más adelante, por supuesto, en el apartado patológico de secuencia quirúrgica del proceso ACOR se va a desarrollar este tema. Ahora no compete a la conferencia. Ahora vamos a observar imágenes y videos de patologías abdominales. Buenas, mi nombre es
Fernando Bazán, residente de neonatología del Hospital Público Materno Infantil de Salta, y hoy me toca hablar un poco de lo que es examen genital, examen musculoesquelético y examen nervioso de recién nacido sano. El examen genital, o el examen más precisamente de los genitales externos del recién nacido, es de gran importancia porque es el momento en que se va a detectar algún tipo de anormalidad que puede o no tener gran repercusión en la sobrevida o en la supervivencia del niño, como por ejemplo la presencia de alguna ambigüedad sexual o algún trastorno genético que puede tener un gran impacto tanto desde el punto de vista de la salud como desde el punto de vista familiar y social. El primer examen que se realiza en sala de partos o en sala de recepción del recién nacido inmediatamente después del nacimiento es el momento en que se debe tener una visión de conjunto que va a permitir trazar una estrategia más adecuada para conducir la información a los familiares y posteriormente practicar un examen más detallado antes de emitir un diagnóstico definitivo. En cuanto a los genitales externos masculinos, el examen debe incluir la evaluación de las características del pene, del escroto y de los testículos. El examen genital de recién nacido masculino debe incluir las características del pene, el escroto y los testículos, ¿no es cierto? En cuanto al pene, se considera normal en un recién nacido de término una longitud entre 2,5 y 3,5 centímetros. Es frecuente y normal en el recién nacido la erección del pene, que no tiene ninguna significancia patológica. Otra característica que se debe evaluar en cuanto a este órgano es la localización de la uretra, que normalmente se tiene que ubicar en la punta del glande, lo que nos habla de un prepucio completamente desarrollado, descartando anomalías congénitas como es la hipospadia o la epispadia. Son trastornos congénitos de la localización de la uretra. Otro trastorno que se podría sospechar un poco más tardíamente es la atresia del meato urinario, que se sospecharía cuando existiese la demora de la primera micción de orina. En el recién nacido el prepucio normalmente no es retráctil, por lo que no debe forzarse la retracción, debido a que es un proceso bastante doloroso, lo que no se podría retraer sin provocar alguna lesión o desgarro. Las bolsas escrotales deben contener los testículos a ambos lados, con un diámetro que oscila entre 8 y 14 milímetros. El escroto es relativamente grande y puede aumentar de tamaño en los niños nacidos por parto en presentación pelviana. La piel que lo cubre es más pigmentada que el resto del cuerpo, y lo que se debe evaluar es la presencia de hematomas o tumefacciones y principalmente la presencia o ausencia de los testículos dentro de estas bolsas. En esta diapositiva les brindamos las patologías genitales de los bebés masculinos. Si bien no es tema de la conferencia, es para que evaluemos un contraste de cómo se va a evaluar una hernia, bien a nivel testicular, cómo evaluamos un hidrocele a nivel testicular, la hipospadia coronal con escroto bífido, bien, y la hipospadia. No vamos a desarrollar más, solo era para ilustrar el contraste entre lo normal y lo patológico. En cuanto a los genitales femeninos, el paso de estrógenos maternos a través de la placenta le va a conferir algunas características especiales a los genitales del recién nacido. Por ejemplo, los genitales femeninos se van a apreciar algo más prominentes, el clítoris va a rebasar, va a sobresalir de los labios mayores, y muchas niñas a término presentan en los primeros días de nacida una secreción vaginal tipo mucoide, en ocasiones teñida de sangre, que se produce por un descenso de la cantidad de estrógeno en la circulación.
Estas alteraciones van a alcanzar su máximo entre el tercer y quinto día y desapareciendo espontáneamente. Es algo fundamental en el examen físico evaluar la permeabilidad del ano. La inspección visual de la apertura anal es suficiente para el examen inicial hasta el momento en el que síntomas sugieran mayor investigación. Hay que realizar un monitoreo, sobre todo también en el caso de que tengamos ano imperforado, de una fístula para poder ver si no hay fístula. Voy a evaluar si hay eliminación de mecóneo. Bien, observar la presencia de, también importante, es mamelones cutáneos o fisuras anales. Esto es frecuente, a veces puede pasar que suban a internación conjunta, que vayan con la mamá a los bebés y posteriormente empiezan con cuadro oclusivo abdominal y ahí detectamos ano imperforado. Algo que es mejor detectarlo desde sala de partos. Ni bien nacido el bebé, nunca olvidemos evidenciar a la inspección, sobre todo la apertura anal. En cuanto al sistema musculoesquelético, para una completa exploración de las extremidades y articulaciones del recién nacido se van a tener en cuenta las características del tejido blando subyacente, el tono muscular y la actitud del recién nacido, una medición comparativa de ambas extremidades, tanto las superiores como las inferiores, simetría de los pliegues inguinales y de los muslos, características de la movilidad o la motilidad espontánea y provocada al recién nacido, y la presencia de deformidades o anomalías congénitas. Una de las más frecuentes alteraciones de las extremidades es la luxación congénita de la cadera, que ocurre con mayor frecuencia en sexo femenino y aunque puede ser traumática, la mayor parte de las veces tiene una causa genética multifactorial que se puede observar en varios miembros de una familia. Esta afección se va a dar más comúnmente en recién nacidos que nacieron con presentación pelviana, puede ser bilateral o unilateral y con mayor frecuencia se presenta del lado izquierdo. El diagnóstico de luxación congénita de la cadera se realiza comúnmente con la maniobra combinada de Barlow y Ortolani, que consiste básicamente en provocar con la aducción de las caderas a través de la maniobra de Barlow, provocar la luxación si existiese y luego a través de la maniobra de Ortolani volver a reposicionar la cabeza del fémur en su posición normal. La importancia de este examen reside en que el signo anteriormente descrito desaparece durante las primeras semanas de edad y luego se hace difícil y tardío el diagnóstico clínico de esta entidad y tórpida su evolución debido a la aparición de secuelas relacionadas con cambios anatómicos ocurridos en la cabeza del fémur y en el techo acetabular que requieren un tratamiento quirúrgico más riesgoso y más costoso. El signo más sensible de una displasia de cadera en el infante es una limitación de la abducción en flexión. Si este test se realiza de manera adecuada, será posible detectar incluso leves grados de displasia. Con el examinador de pie en el extremo de la camilla se debe flexionar las caderas hasta un ángulo de 90 grados, encontrándose así la cadera abducida y permitiendo un movimiento suave de extensión. La simetría se detecta comparando la amplitud del movimiento de la cadera y evaluando el grado de resistencia entre los dos lados. Se recomienda realizar la maniobra de manera paulatina debido a que puede incomodar a los niños, especialmente en presencia de displasia de cadera. Por ello se debe realizar esta maniobra en distintos tiempos, aumentando gradualmente la abducción, para mayor comodidad de los niños. Es una maniobra utilizada para identificar una cadera inestable. Se realiza con el examinador en un extremo de la camilla, cara a cara con el bebé. Una mano estabiliza la pelvis, mientras la otra sostiene la rodilla y flexiona la cadera,
formando un ángulo de 90 grados. Los dedos del examinador deben colocarse por encima del trocánter mayor y aducir la cadera de 10 a 20 grados, aplicando una ligera presión suave pero firmemente. Generalmente se detecta un pequeño movimiento en la cadera del recién nacido, el mismo que desaparecerá luego de unas pocas semanas. Si la inestabilidad sigue presente, se sentirá una sensación de rozamiento debido a que la cabeza del fémur se monta sobre el borde del acetábulo. Los dedos posicionados sobre el trocánter mayor sienten cómo la cadera se lateraliza, mientras esto sucede, lo cual indica una subluxación de la cadera. Si la cadera está dislocada, la sensación de rozamiento está presente, seguida por la pérdida de la resistencia, debido a que la cabeza del fémur se desplaza del acetábulo. Esta dislocación puede ser confirmada si se retira la presión ejercida o mediante la maniobra de Ortolani. El test de Barlow debe ser repetido varias veces en cada lado para asegurar que está siendo ejecutado en un niño relajado. Se usa para reducir la cadera dislocada. Nuevamente el examinador se colocará en el extremo de la camilla para flexionar ambas piernas y caderas del niño hasta los 90 grados. El pulgar sostiene la parte interna de la rodilla, mientras el segundo y tercer dedo se colocan sobre el trocánter mayor, abduciendo la cadera ligeramente. Estos dedos intentan introducir la cabeza dislocada del fémur dentro del acetábulo. Si este test es positivo, el examinador sentirá un clank, porque la cadera se reduce. Si después de la pierna se abduce, la cadera se dislocará nuevamente y la pierna parecerá acortarse. Es común escuchar clics o chasquidos durante la examinación de la cadera. A menudo son percibidos por los extremos del movimiento de la cadera, sin embargo, no deben ser confundidos con el clank de la reducción de la cadera dislocada. Algunos clics se escuchan debido al movimiento de los ligamentos y probablemente tengan su origen en la cadera o en la rodilla, siendo usualmente sonidos normales e inocentes. Pero si la duda persiste, se recomienda realizar una investigación profunda. En cuanto al examen o exploración neurológica del recién nacido, esta es muy diferente a la que se realiza con el niño mayor o en el adulto. Este examen requiere de gran paciencia, disponibilidad del tiempo y el conocimiento de las variaciones que se obtienen y la conducta de estos niños frente a los diferentes estímulos. Y las condiciones para un buen examen neurológico serían las siguientes. El niño debe estar en un ambiente tranquilo y a temperatura adecuada, ya que el frío molesta al recién nacido y modifica su patrón respiratorio. La iluminación debe ser suficiente, el niño debe estar despierto pero sin llorar. Si el niño comienza a llorar, es mejor posponer el examen. Es ideal realizar el examen entre 1 a 2 horas después de la última toma de alimento. Es imprescindible conocer la edad gestacional del neonato para una correcta interpretación de los resultados obtenidos, y es preferible realizar el examen después de las 24 horas de edad para evitar los efectos de cualquier medicación materna, trauma del parto o adaptación del neonato al ambiente extrauterino. Según estudios realizados en 100 neonatos de buen peso y recién nacidos a término, los exámenes neurológicos repetidos al primer y tercer día de edad demostraron que existen diferencias significativas según el momento en que se realizaron, y son debidas a influencias inherentes al nacimiento y a los cambios dinámicos que obligatoriamente se producen durante las primeras horas o días de edad. La exploración clínica del recién nacido consiste en evaluar el aspecto general, actividades espontáneas, respuesta a diferentes estímulos empleados, movimientos de los glóbulos oculares, ciclo vigilia-sueño, patrón cardiorrespiratorio y características del llanto. También se podría tener en cuenta características durante la alimentación. Otra característica a tener en cuenta en el examen neurológico son las presencias de los reflejos primarios, sus características. Teniendo en cuenta que existen diferentes actividades reflejas específicas en el neonato y que desaparecen en forma gradual entre los 3 y los 6 meses de edad.
La ausencia de estos reflejos o su permanencia después del tiempo normal de desaparición pueden traducir alguna disfunción del sistema nervioso central, pero antes de aceptar la ausencia o la disminución de un reflejo es preciso provocarlo de nuevo en un momento y un ambiente distinto al que se realizó la primera evaluación. Los reflejos primarios considerados de mayor utilidad son el reflejo de succión, el reflejo de Moro, el reflejo de presión plantar y palmar, entre otros que van a tener diferentes características, diferentes formas de provocarlo y diferente duración y momento de desaparición en el tiempo. En este video evaluamos el examen neurológico, tono, postura, reflejos, todo lo expuesto en las diapositivas anteriores. Para finalizar, como resumen de la presentación, respondiendo a la pregunta sobre qué es lo importante al momento de realizar el examen físico de un neonato, podemos decir: la obtención de una historia precisa es el primer paso para completar la valoración física del recién nacido. Los factores de riesgo detectados en la historia clínica guiarán al médico a prestar atención a los hallazgos físicos relevantes y la interpretación de los mismos. Una evaluación física organizada y oportuna asegura que cualquier complicación o anomalía que se presente pueda ser detectada y se refiere al paciente para una intervención adecuada. Una evaluación completa básica requiere de la identificación de las variaciones relevantes de la normalidad. La información obtenida durante la valoración física debe documentarse para permitir basar el seguimiento del paciente en la evaluación inicial. Es crítico que la información obtenida durante la evaluación física del niño se documente de manera claramente organizada con un lenguaje común a todos los profesionales de la salud. La mayoría de las instituciones u organizaciones sanitarias han desarrollado formatos estandarizados para este propósito. Esto permitirá a otros profesionales basar los exámenes de seguimiento en la evaluación inicial o evaluar adecuadamente al niño si surge alguna complicación. Como un paso final en el examen físico, el control adecuado y el seguimiento se programarán según los hallazgos de los antecedentes y de la evaluación física. De esta manera finaliza la presentación del examen físico del recién nacido sano en el taller de cuidados esenciales del recién nacido. Queremos agradecer a todos ustedes por vuestra atención y también al doctor Del Barco, organizador del taller, por invitarnos a participar. Sigamos trabajando por la salud de nuestros recién nacidos. Muchas gracias.